Hola, ¿cómo estás? Buen día, que Dios te bendiga. ¿Estás contento? ¿Cómo estás? Decí la verdad. ¿Sabes de dónde empieza el nombre, el sobrenombre en realidad? Pepe. El sobrenombre Pepe es para los que se llaman José. ¿Por qué? En el Imperio Romano, contemporáneo a la época de Jesús, había todo un problema con la legislación. Y ustedes saben lo importante que es la legislación de esa época romana en nuestra legislación. Es muy interesante, pero ese es otro tema. Una de las cosas que pasaba es que de vez en cuando una mujer quedaba embarazada y no se sabía o era preferible no saber quién había sido el padre. Entonces, ¿cómo quedaba ese hijo cuando nacía? Entonces, la justicia le asignaba un padre y ese padre que decían, bueno, no estamos seguros, no hay ADN, faltan 2000 años para que se invente el ADN. Ese es un chistecito. Entonces, vamos a designarle como padre a fulano de tal. En latín, esa frase es pater putativus. Las dos palabras empiezan con P y entonces era PP. Como José, el padre de Jesús, fue en realidad no el padre real, sino el padre que se hizo cargo de la criatura, el que le dio su apellido, por decir en términos contemporáneos, por ese José, del que voy a hablar esta mañana, me estoy riendo porque ya sé lo que te voy a preguntar cuando lea enseguida lo de José. Por ese José se les llama Pepe a los José, porque José, el José descendiente de Jacob, que fue el papá del corazón de Jesús, ese José era pater putativus de Jesús. María fue la madre real de Jesús, pero José no fue el padre real de Jesús. Acá está la historia. Y hay un detalle curioso que yo lo he descubierto. Mira, yo tengo 68 años, pero hace quizá 3, 4 años que me di cuenta de este detallito que voy a levantar después de leerte el relato. Hoy vamos a pensar en Pepe, en el primer Pepe, en José, así como pensamos en María anteayer, en José, el papá del corazón de Jesús. Dice Mateo 1:18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te has dado cuenta de que el ángel le dijo de qué sexo iba a ser el bebé? Ese es el datito que quería decirte. En esa época, y hasta cuando nacieron mis propios hijos, no hace tantos millones de años, no se sabía de qué sexo era el bebé hasta que nacía. Entonces, en el momento del parto, cuando nacía, ahí entre los médicos ahí había una especie de competencia a ver quién cantaba primero, y de ahí viene el dicho argentino que dice, macho, dijo la partera, haciendo homenaje a ese oficio de comadrona que también existía y existe todavía en algunos lugares del interior profundo de nuestro país y de otras partes. El ángel le anunció que iba a ser varón, que iba a ser Jesús, que estaba todo resuelto, que tenía obra social, que había un proyecto inmenso atrás de eso. A un hombre como José, que era, como dice acá, un hombre justo. Me voy a demorar un segundito en la palabra justo. Justo es recto. La palabra justo no refleja el sentido de la palabra dikaios, que quiere decir una persona que tiene una vida recta.
no tiene vueltas, no anda para acá y para allá y sube y baja, va por las ramas. Él va derecho, y va derecho bajo la mirada de Dios. Y así era José, así era María también, pero hoy estamos pensando en José. José, que fue el papá de Jesús, que fue el primer hijo, y después, como dice también la Biblia, Jesús tuvo también sus hermanos y hermanas. Y es muy interesante cómo en el Evangelio se habla de María, su madre, y de sus hermanos, porque no dicen todo el tiempo, este era hermano de Jesús, esta era la mamá de Jesús, sino simplemente dicen, por ejemplo, María, la mamá de Jacobo y de Simón. El que entiende, entiende. Y el que no, dice, ¿y quién eran estos dos? Eran hermanos de Jesús. El propio Jacobo, por ejemplo, que es el apóstol Santiago, por una cuestión del lenguaje, Sant Jacobo, en las versiones más antiguas en castellano, pasó como Sant Jacob, y entonces Santiago, Santiago, así pasó el nombre del hermano de Jesús, que en vez de decir, ojo, yo soy hermano de Jesús, dice con una elegancia suprema en su carta, dice, Santiago, siervo de Jesucristo. ¿Cómo la tenían clara? Ay, Dios mío, qué hermosa familia esa, ¿no? Donde Dios estaba presente todos y cada uno de los días. Y donde el papá, que desapareció tempranamente de la vida de Jesús. Si te fijas, no hay referencias a Pepe, a José, en el resto del Nuevo Testamento. La referencia es esta alrededor del nacimiento, después cuando fueron a Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años, y después no hay nada más, salvo el hecho de, como en el apellido hebreo hasta el día de hoy, el apellido hebreo, por decir de una forma, en realidad son para nosotros nombres propios. Entonces Jesús era Yeshua ben Yosef, que quiere decir Jesús el hijo de José, pero aparece como una referencia documental, como el DNI de Jesús, y no hablando de la persona de José, que no sabemos qué pasó con él, si murió, en cuándo murió, de qué murió, qué pasó con él, que es obvio que ha muerto, porque cuando Jesús ya era adulto, de 30 años, cuando empezó su ministerio, no hay más referencias a él. En conclusión, para mi gusto personal, un tip para pensar en cuarentena, ahora que nos hemos descalabrado mal, hoy es un día de preocupación para estar orando especialmente por el tema de la pandemia. A nivel mundial, un descalabro generalizado y en nuestro país, un verdadero desastre. Hay personas que creen que esto es un invento de algo y están fantaseando con eso. Por favor, vean el mundo, abran los ojos, escuchen las noticias y no las escuchen pensando que todas son mentiras. Pensá, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿Y yo cómo me tengo que comportar frente a esto? Y vas a encontrar la forma de ser una persona recta, como José, el papá de Jesús. Yo puse el énfasis el otro día en que algunas de las cosas que estuvieron presentes en la formación de Jesús cuando era niño, las ha recibido de su mamá. Pero hoy quiero decir, también las ha recibido de su papá. No hay mucha referencia sobre esto. En la gloria nos vamos a enterar. Pero seguramente en el carácter honesto y recto, sabio e inteligente de Jesús, había algo de esa rectitud que su papá le enseñó cuando él era pequeño. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día hoy. Y si hay alguna cosa torcida en tu vida, se puede enderezar por el mismo poder que mandó un ángel a José para que antes de hacer una macana, la macana era que él estaba pensando poner en público, qué hacer para no poner en público a María, porque si se sabía que estaba embarazada, la iban a apedrear probablemente. Y él era recto, y al recto no le gusta la injusticia, de ninguna forma, aunque esté en una forma que no se puede explicar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga hoy.